tuvo el coraje para siquiera admitir que conocía a Jesús y le negó. Lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, es que después que el Señor ascendió al cielo, envió su Espíritu Santo a morar en sus discípulos y llenarnos de su presencia y poder tal como lo había prometido. En esta ocasión Pedro encontró de nuevo que era capaz de decir y hacerlo milagroso y de tener un coraje milagroso. Tuvo la valentía para proclamar sin temor a su Señor resucitado en el mismo lugar donde contados meses atrás había sido arrestado, donde el Señor había sido golpeado, donde el Señor había sido crucificado. Y ese Pedro descubrió que su mensaje había sido bendecido, había sido investido de poder de una manera milagrosa, y se demostró cuando 3,000 personas acudieron a recibir la salvación con este primer mensaje evangelístico, lleno del Espíritu Santo. Cuando el hombre cojo de nacimiento, que estaba cerca del templo, pidió limosna a Pedro y a Juan, Pedro le contestó: ¿quién se lo sabe? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos capítulo 3, está ahí la historia. Cuando Pedro fue apresado, fue interrogado por el Sanedrín acerca de la sanidad, dice la palabra que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y proclamó que ese hombre había sido sanado por el poder de Jesucristo, a quienes ellos habían crucificado. Y como ellos no podían negar el milagro y tenían miedo de la multitud que glorificaban a Dios a causa del milagro, los judíos, los líderes religiosos, solamente se limitaron a ordenar a Pedro y Juan que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. ¿Ustedes saben lo que Pedro dijo? Ahí está bien, no me van a hacer nada, están tranquilos. ¿Cómo es lo que digo? Sencillamente él dijo: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese Pedro, la historia, la Biblia no lo menciona, pero la historia sí nos lo enseña. Ese fue el Pedro que fue muerto, crucificado. Ese Pedro. Entonces, ser lleno del Espíritu es vivir con una conciencia permanente de la presencia de Jesucristo. Es como si estuviéramos al lado suyo. Usted está aquí, yo estoy acá, el Espíritu Santo está de este lado. Es permitir que su mente domine nuestra vida. Es llenando la palabra de Dios de modo que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, que sus normas sean nuestras normas, que su obra sea nuestra obra, que su voluntad sea nuestra voluntad. A medida que nos rendimos a la voluntad de Cristo o a la verdad de Cristo, el Espíritu Santo nos guiará a decir y hacer y ser lo que Dios quiere que digamos, hagamos y seamos. Nosotros, dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, nosotros todos mirando a cara descubierta con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, 18. Ser siempre consciente de Cristo nos lleva a ser semejantes a Cristo. El ser lleno del Espíritu es andar bajo el control del Espíritu paso a paso, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión, acto a acto.
La vida llena del Espíritu dice cada paso a la guía del Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Es decir, yo no quiero consultar a Dios si esto es la voluntad de Dios porque sé que no es la voluntad de Dios. Yo no quiero ir delante de Dios porque sé que eso no está bien. Hay algo en mi corazón que me dice que eso se está andando correctamente. Y no quiero consultar a Dios por eso. Y ustedes deben entender que nuestra carne es el fortín, es el reducto del pecado. Nuestra carne, ese hueso, esto, sangre, hueso, músculo, es el reducto del pecado. Es esa parte que aún no ha sido redimida, porque será redimida cuando sea transformada en la resurrección. Y ese cuerpo está inclinado al pecado. Aún nosotros como cristianos, como nuevas criaturas en Cristo, es nuestro talón de Aquiles moral y espiritual. Son los residuos del viejo hombre que tratan de arrastrarnos de vuelta al pecado para que no nos comportemos de manera congruente con nuestra ciudadanía celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Y la única manera de yo contrarrestar esa pecaminosidad residual, nuestros deseos malignos, las tentaciones de Satanás, es andar en el Espíritu y funcionar bajo su control. El no ser lleno del Espíritu equivale a retroceder y caer en las obras de la carne, que son Gálatas 5, 19 al 21, ahí dice cuáles son: adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Para nosotros no es necesario tomar la decisión consciente de hacer las obras de la carne. Si no estamos viviendo bajo el control de la palabra y el Espíritu de Dios, las obras de la carne son las únicas cosas que podemos hacer, debido a que la carne es el único recurso que tenemos en nosotros mismos. Es decir, usted no puede decir yo soy cristiano y no esté lleno del Espíritu Santo, porque si dice soy cristiano y no es lleno del Espíritu Santo, lo único que le va a quedar es una vida llena de inmundicia. La única forma en que yo puedo dejar la vida de inmundicia, la vida de pecado, es cuando yo soy lleno del Espíritu Santo. Si yo no soy lleno del Espíritu Santo, voy a vivir en la carne. Así de sencillo, mis hermanos. Así de sencillo. Por eso es que es tan importante ser lleno del Espíritu. La única defensa contra el poder negativo de la tentación, del pecado, de Satanás, es el poder positivo del Espíritu Santo. No podemos mis hermanos, no tenemos poder sobre esos males y tratar de combatirlos con nuestras propias fuerzas. No podemos. Es tratar de caminar sobre el agua por nuestra propia fuerza. ¿Alguien puede caminar sobre las aguas por su propia fuerza? Nosotros ganamos victorias espirituales solamente cuando el Espíritu Santo de Dios hace batalla por nosotros. Alguien dice amén a eso. Amén. Solamente ganamos batallas espirituales cuando el Espíritu Santo pelea con nosotros. Cuando nos rendimos al control total del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que Él produce cosas maravillosas en nosotros, cosas que son del todo por obra y gracia. Y Pablo llama a estas bendiciones maravillosas el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, felicidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La persona que es controlada por el Espíritu, que da el fruto del Espíritu, es la persona que pertenece a Cristo. Y además el apóstol Pablo dice, Gálatas 5, 24 a 25, los que son de Cristo han crucificado la carne con la pasión y deseos.
son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, verso 25, Gálatas 5:25, andemos también por el Espíritu. Andar en el Espíritu es una realidad dinámica, la plenitud de la potencialidad, la capacidad de nuestra vida en la tierra. Por eso vamos a conocer. No haya en nosotros un deseo de someter nuestra voluntad y creer que somos a Dios y vivamos vida cristiana. Vida donde no vamos a sentir gusto llegar a su casa a orar. Vida donde no tendré esa motivación para acercarme ante su presencia, para incluir en su santo templo. Porque lo único que produce eso en esta carne es el Espíritu Santo. Llenamos su santo. Llenamos su santo. Y es mucho lo que hay que hablar acerca del lleno del Espíritu Santo. Por esta razón quiero dividir en dos predicaciones. El próximo domingo tengo que hablar de eso. Eso tiene que quedar bien claro de nosotros. Tiene que quedar bien claro que no se puede ser cristiano. Podemos hacer una oración de decir, Señor, yo quiero que tú me llenes de Espíritu Santo. Podemos hacer esa oración, pero de nosotros depende de que tengamos el control. Pero no basta solamente decirle, Señor, lléname, cuando yo no estoy dispuesto a ceder el control. No es como llover sobre el mar. La decisión depende de nosotros, el rendirnos a Él, el soltarnos a Él, el abrirnos a Él. Decir, haz lo que tú quieras de mi vida. Lo que tú hagas está bien. Yo tengo que pedirle que usted incline su rostro, que cierre sus ojos. Usted pueda hacer una oración del corazón. Usted pueda presentarse delante de Dios. Realmente usted tiene que tener una confesión de pecado si hay algo que su vida no ha estado correcto. Tiene que decir al Señor lo que no ha estado bien.